Advertencia. El siguiente video contiene información que puede ser difícil de escuchar para personas sensibles. Se recomienda discreción. Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo. Y segunda parte, ¿qué hacer cuando encuentro algo que no me gusta de mi pareja? Entonces, en el video anterior vimos y platicamos que la persona es un conjunto de actitudes, de hábitos y de pensamientos que yo no puedo cambiar como si fueran piezas de Lego, porque si yo cambiara algo de esa persona, ya no es esa persona, ya sería otra persona diferente. Y estas actitudes o estas cosas se debe al mismo pasado de esa persona. Entonces, ¿qué hacer con esas actitudes? Vamos a conocer las actitudes y vamos a clasificarlas en actitudes esenciales para la relación y no esenciales para la relación. Las actitudes esenciales para la relación son aquellas actitudes que tienen que ver directamente con la esencia misma, con la sustancia de la relación. Si esas actitudes están o no están, porque hay actitudes negativas y actitudes positivas, depende la relación de su presencia. Por ejemplo, la honestidad, la lealtad a la pareja, la generosidad con la pareja. Esas son actitudes que se necesitan en una relación. Por el lado contrario, la violencia, tanto física como verbal. Qué difícil es vivir con una persona violenta, tanto física como verbalmente. La violencia intrafamiliar es una de las causas principales de accidentes fatales. Y yo creo que la palabra accidente está muy subvalorada en este punto. Los vicios patológicos, como son el juego y la bebida. Un enfermo patológico de juego pone en primer lugar el juego que atender a su familia. Inclusive pone en riesgo a su familia con tal de satisfacer su juego. Ni se diga de un enfermo patológico de bebida. Entonces, estas son las actitudes esenciales para la relación. Las actitudes no esenciales para la relación son aquellas actitudes, aquellas costumbres, aquellas cosas que hacen las personas que si están o no están, no importa, la relación sigue. No sé, me imagino el señor que llega, se acuesta en la cama y deja salir un trompetazo que hasta la cama vibra. O la señora que está haciendo la comida y se le olvida ponerle sal a la comida o le pone demasiada sal. O sea, esas cosas no son esenciales para la relación, en el sentido de que si están o no están, pues puede ser hasta divertido recordarlo como una especie de anécdota familiar. El problema no viene en saber si una actitud es esencial o no. Es importante saber si una actitud es esencial o no para la relación. Pero el verdadero problema, y este es uno de los principales, fíjate lo que te voy a decir, compadre. Este es uno de los principales motivos de fracaso y separación en prácticamente todas las parejas. Confundir.
o más bien recatalogar una actitud no esencial en esencial. Vamos a poner un ejemplo. Todos ustedes saben que yo soy gamer. Es una actividad que a mí pues me causa mucho deleite. Yo disfruto jugar videojuegos. Sin embargo, este deleite no lo hago cuando, por ejemplo, hay una convivencia familiar o intercambio el tiempo de familia por el tiempo de videojuego. No se trata de eso. Es simplemente un deleite mío que lo hago cuando yo ya he cumplido con mis responsabilidades en mi familia. Y por gamer, pongan ustedes el deleite que ustedes tengan. Puede ser coleccionista de disfraces, puede ser coleccionista de figuras de acción, puede ser cocinar, puede ser limpiar, puede ser el deleite que ustedes tengan. El problema es cuando nuestra pareja ve ese deleite como un defecto o algo que no le gusta esencial. Es decir, una vez que ya convivimos con la familia, ya tuvimos tiempo de calidad con nuestra pareja, ya acostamos a nuestros hijos en la camita, ya, pues prácticamente ya hicimos todo. Y entonces es cuando nosotros decimos, bueno, ahora me voy a dar unos 30 minutos, 40 minutos, una hora para hacer lo que a mí me gusta. Y voy y prendo la televisión, prendo la consola y me pongo a jugar. Y en ese momento llega mi pareja y me va a decir, ya ves, ya estás otra vez aquí, nunca me haces caso, nunca me pelas, si quieres casarte con la televisión, adelante, llévatela, ¿por qué no tienes hijos con tu consola? O sea, por favor, no está en su lugar esos comentarios. Allí, esta persona, la persona que está criticando nuestro gusto, tiene un problema. Y ese problema se llama frustración. Lo vimos en el video anterior. Hay algunas cosas de nuestra pareja que no nos gustan, por tanto, pues hay que conocerla y hay que conocer su pasado. En el pasado está la raíz de cómo podemos ayudar a nuestra pareja a ser una mejor persona, resolviendo su frustración o ayudándole a resolver su frustración. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahorita así, de rápido. Resulta que a esta persona no le gustan los videojuegos porque cuando era niña ella deseaba tener un videojuego y su tío le regaló un videojuego, pero como sus papás no creían en los videojuegos, agarraron y azotaron el videojuego delante de ella porque decían que era del diablo. Ah, caray. Evidentemente, esa persona se llenó de una frustración tan grande que no tolera que otras personas sean felices con lo que ella no pudo ser. Cuidado con eso. Para ayudar a estas personas se pueden tener varios caminos. Les recomendaría hablar con estas personas y que acepten no mandarlas nosotros, sino que ellas acepten que necesitan ayuda para resolver esta frustración. Porque esta frustración está haciendo que lo que no es esencial en una relación se convierta en esencial y, desgraciadamente, negativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recomendarles a esta persona que vean, que vayan con un psicólogo, con un psiquiatra, de nuestra entera confianza, por supuesto, para que puedan resolver
esas frustraciones. Ahora, hay varias maneras de resolver este tipo de frustraciones. Algunas tienen una raíz de ignorante y algunas tienen una raíz egoísta. Las que tienen raíz ignorante es muy fácil de resolverlas. Basta con hablar con la persona y hacerle ver que el mundo no es exactamente como esta persona está viéndolo. No es todo negativo. Ella también puede jugar, ella también puede vestirse, ella también puede cocinar, ella también puede aprender otro idioma. O sea, maneras y formas de disfrute hay como hay personas en el mundo. Y evidentemente frustraciones hay como hay personas en el mundo. Entonces, si esta frustración es desde el punto de vista de ignorancia, se puede resolver con información y acudiendo a un profesional. Pero si este tipo de actitudes tiene su raíz en el egoísmo, ya es que sea ya un egoísmo muy enraizado en la persona, que el egoísmo sea parte de la manera de vivir de la persona, es muy difícil, desgraciadamente es muy difícil intentar ayudar a esta persona, porque en el momento en que nosotros queramos acercarnos para ayudar, esa persona lo va a tomar desde el punto de vista del egoísmo y lo va a voltear diciendo que lo estamos atacando, que que si esa persona no es lo suficientemente perfecta para nosotros, ¿cómo es posible que le estemos haciendo ver sus errores cuando nosotros estamos llenos de muchos más errores todavía? Es muy difícil ayudar a una persona que tenga los lentes puestos del egoísmo, porque todo lo va a ver desde el punto de vista egoísta. Es muy difícil. Y normalmente estas personas tienen lo que se llama pensamiento mágico. Ya lo veremos en otro video. Estas palabras ya resuenan, ¿verdad? Los veremos en otro video. Ahora, muy importante, ¿qué hacer con toda esta información? La información del video pasado, de la persona, es su pasado, es sus hábitos, es su manera de pensar y catalogar las actitudes esenciales y no esenciales para la relación. ¿Qué hacer con estas dos fuentes de información? Vamos ahora a aplicarlas en nuestro siguiente video, que es cómo usar esta información para saber qué hacer con las cosas que no me gustan de mi pareja en el noviazgo. Vamos a dejarlo hasta aquí. No se les olvide suscribirse al canal, me ayudan muchísimo con su suscripción. No se les olvide darle like y si les gustó el video, activen la campanita de notificaciones para saber cuando subimos un nuevo video y compartan el video si les gustó. Nos vemos en el siguiente video. Saludos, mi amigo. Saludos, compadre.